Cada minuto que pasaba se desvanecía la esperanza. El muro que cayó sobre la vivienda no solo la destrozó, atrapó al menor de 4 años. Se viene todo el muro encima, yo ya no sabía qué hacer. El niño y su primo de 11 años estaban al cuidado de su abuela. Víctor me dice, mamita, estoy acá, me dice, yo con la fruta me escapé. Se vino todo el muro encima. Yo no pude ayudarlo, Yaré. No pude ingresar a agarrarlo, Yaré. Tras más de 10 horas de trabajo, se logró recuperar el cuerpo del menor. Para ello, la labor de este perro de rescate de nombre Egan fue fundamental. Una búsqueda física que se echa con personas, la búsqueda canina que ustedes han visto hoy y la búsqueda técnica con equipos electrónicos. Al parecer, la humedad y la llovizna hizo ceder el terreno. Se observa humedad en la parte alta y en el muro de contención. Eso es lo que cedió la pared y ha venido abajo con todo. Se puede observar que también las casas que están por encima de esa vivienda también están propensas a que ocurra lo mismo. El muro de concreto, que paradójicamente fue hecho para protección, se vino abajo. Se supone que si hicimos un muro fue para evitar eso, más bien. ¿Ustedes lo hicieron? No, pagamos para que lo hagan, pero al parecer lo hicieron mal y son las consecuencias de eso. La tragedia ocurrió en la Asociación Real Casa, en la parte alta de Coyique, en Comas. Digamos que todo este sector de lomas, como podemos ver, partes altas de laderas, pues son unas zonas que ya están catalogadas como una zona de riesgo muy alto. La informalidad en la construcción se tradujo en tragedia. Esta familia ha perdido al menor y todo lo que poseía. Cuánta tristeza realmente, cuánto dolor, ¿no? ¿Qué se le puede decir a una madre que ha perdido a su hijo y encima en estas circunstancias? Porque en realidad yo creo que, en resumen, a este niño lo mató la pobreza, vivir en una casa en las condiciones en las que se encontraba su vivienda, que obviamente los cimientos se deterioraban porque hay lluvias, porque hay humedad y de pronto el muro se le viene encima justo a él que estaba en la sala. Y no estaba solo en casa, lo acompañaba su abuelita, su hermano, que se salvaron, gracias a Dios, pero él perdió la vida. Imagínense ustedes, durante 11 horas el equipo de rescatistas tratando de dar con el cuerpo de esta criatura sin perder la fe, porque lo último que se pierde es la esperanza de encontrar a esa persona que uno intenta hallar con vida, pero era demasiado tarde. Desde aquí, nuestras más sentidas condolencias, por supuesto, a la familia de este niño. Terrible. A ver, y lo que es terrible es esto. No, nada peor, por supuesto, que la pérdida humana. Pero yo digo, hay que ser bien sinvergüenza o sinvergüenzas, hablemos en plural, ¿qué les parece mejor? Para utilizar fondos del Congreso de la República, es decir, plata de todos nosotros, y para que la editorial del Parlamento, que está a manos del fujimorismo, publique y venda este libro, por ejemplo, que se llama Constitución Política del Perú para Escolares. ¿Cuánto cuesta? Carlos Viguria se ha ido a comprarlo. Acá está Carlos Alfredo Viguria Chávez, 18 luquitas, ha salido la plata de la producción y se ha comprado 3 más, se afanó Carlos Viguria. Es alucinante porque, claro, le explican supuestamente a los niños cómo funciona la ley de leyes, cosa que me parece muy bien para que tengan un entendimiento de la Constitución, de la Carta Magna, de lo que todos tenemos que saber para que nadie pisotee nuestros derechos, pero al momento de contar, ¿no?, cómo es que surge la Constitución, cómo es que se dio la decisión del exdictador Alberto Fujimori de redactar una nueva Carta Magna, dicen: el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución del 79 un 5 de abril de 1992 a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional. No, él dio un golpe de Estado, fue un autogolpe. Él pisoteó la Constitución del 79, por eso es que luego se redactó otra. Él lo que hizo fue simplemente hacer de cuenta que no existía un Estado de Derecho, razón por la cual convirtió al Perú en una dictadura. Y por eso él fue un dictador. Y por eso él fue este personaje autoritario que hoy sigue cumpliendo una condena de 25 años de cárcel en la Diroes. Pero pese a ello hay más libritos. La visita de Albertino al señor de Zipán. Don Lucho habla Albertino de las misteriosas lagunas. Albertino en el ombligo del mundo. ¿Y quién es Albertino? Obviamente un personaje basado en Alberto Fujimori, como si fuese una especie de maestro, mentor, chamán. No, ya. Ahora les voy a contar más sobre este asunto. Lo que están escuchando y viendo es solo un avance de lo que hemos preparado esta noche para el programa, amigos. Vamos a
tener en exclusiva a un diputado y al vocero, una de las personas más cercanas de Nayib Bukele, el controversial, polémico presidente de El Salvador, que sí ha logrado bajar de una manera, reducir de una manera impresionante los niveles de criminalidad en su país, pero ¿en base a qué? A atentar contra las libertades personales, contra los derechos humanos. Vamos a conversar justamente con Cristian Guevara hoy en el programa, así que les recomiendo que no cambien de canal, porque lo que viene es una pausa comercial muy chiquitita y regresamos con eso y más. Bienvenidos al programa. ¡La selección! Ahora sí, vamos largo y tendido con el programa, señores. Vamos a mostrarles todo lo que tenemos, entrevistas, reportajes, investigaciones. Antes de ir con esta nota que sucedió en Huánuco, quiero adelantarles algo que tiene que ver con un reportaje, una denuncia que presentamos ayer en exclusiva y que tenía como protagonista a Lucía, una madre desesperada que acusa a su expareja, al padre de uno de sus 2 hijos, de haber violentado a uno de sus niños y haber hecho lo mismo luego con el hijo que ambos tuvieron hace ya algunos años cuando todavía eran pareja. Increíblemente, pese al certificado médico legal que concluye en que el hijo mayor presenta signos de actos contra natura y de lo que la criatura manifestó en una cámara Gesell, donde cuenta detalles realmente terroríficos de lo que le habría hecho su padrastro, pues sabemos que los jueces se ponen de acuerdo y dicen no hay mayores elementos para determinar que hubo violación. De repente estaba estreñido, de repente tenía parásitos. Alucinante cómo la justicia abandona a una mujer y a un niño o a 2 niños en momentos tan vulnerables. Hoy el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por suerte, se ha pronunciado al respecto y ha dicho qué está pasando en Arequipa, un ratito, que esto se investigue a fondo. Acá no se trata de condenar al señor en mención de que vamos a hablar en un ratito. Se trata simplemente de hacer caso a lo que mandan las pruebas. Mandan las pruebas. Y no simplemente mandar al archivo 1, 2, 3 veces un caso tan delicado, tan doloroso, porque el señor arequipeño tiene mucha plata, tiene mucho poder, tiene muchos amigos y encima es abogado. Eso es lo que yo creo realmente que ha sucedido, porque no encuentro otra explicación. Hemos tratado hoy de conversar con algunos de los magistrados porque la audiencia o se está dando o se da mañana, donde supuestamente van a suscribir la decisión ya tomada, que es archivar esta denuncia. Y hemos dicho, no lo vamos a permitir, no nos vamos a quedar callados. Hoy Perú 21 ha sacado el tema, gracias, en portada también, y son muchas las voces que se están uniendo para decir, no, el Poder Judicial no puede actuar de esa manera, no se puede ser tan irresponsable y menos cuando hay niños de por medio. Antes de seguir con más detalles, porque luego les quiero enseñar otros documentos y contarles más cosas, vamos con esto que sucedió en Huánuco. Una policía mujer interviene en un vehículo y el chofer, ¿qué hace? Lejos de responder a la autoridad, porque le guste o no, la policía es la autoridad, acelera y la arrastra un tramo importante. Fíjense ustedes, obviamente ante este evento que fue registrado por las cámaras de seguridad, al conductor lo detienen, lo trasladan a una comisaría y ¿qué sucedió al ratito? Lo dejan en libertad. Sí, pues lo dejan en libertad, diciéndoles mañana atropella a un policía, a un sereno, a un transeúnte. Acá no pasa nada, señores, estamos en Huánuco. Increíble pero cierto. La nota. Es un desenfrenado chofer quien, por evadir el control policial, actuó de la manera más despiadada. Cámaras de seguridad registraron el preciso momento que un agente de tránsito fue arrastrada y embestida por un automovilista desquiciado. Un episodio más de falta de respeto a la autoridad. Todo empezó porque el conductor se encontraba estacionado en una zona rígida. La suboficial Miriam Barrientos Telepsio le había ordenado entregar sus documentos. Sin embargo, el infractor, lejos de reconocer su error, se negó y pisó el acelerador para emprender la fuga. Carlos Johnny Rivera Trujillo es el iracundo chofer quien arrastró a lo largo de la cuadra 7 del Jirón Octavo en Huánuco a su víctima, quien quedó tendida sobre el pavimento sufriendo varios golpes. A pesar de la brutal embestida, la suboficial se salvó de milagro, pues apenas reunió fuerza, se paró y siguió con su labor. La agraviada durante la intervención tomó una foto a su agresor, conociéndose que estaba acompañado de una mujer. El chofer será investigado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y por intento de homicidio.
Bueno, y ahora quiero contarles que desde muy temprano se han llevado a cabo una serie de diligencias por parte de la policía y del Ministerio Público, no solamente en Lima capital, sino también al interior del país, como parte de un mega operativo que tendría que ver con, imagínense ustedes, altos mandos y suboficiales de las Fuerzas Armadas que estarían comprometidos en una especie de red criminal, organización, banda de venta de gasolina a un precio que no es el debido, no es el correcto, ¿no? Limitando a empresas que ofrecen combustible a buen precio y dándole la buena pro, obviamente, a quienes pueden sumarse al delito y así hacer una especie de gasolinazo. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con el ex congresista Edwin Donaire, que se fue a la cárcel justamente porque se determinó que tenía responsabilidad en ese escándalo? Bueno, estaríamos hablando de algo muy parecido, repito, con altos mandos del ejército, nada menos, que han sido detenidos claramente por la policía, tal como lo van a ver en el reportaje que viene a continuación. Le fallaron a Dios, a su patria y a su familia, robando más de 50.000 soles al Estado. Uniformados fueron detenidos en pleno turno y por si fuera poco en las propias instalaciones del Ejército del Perú. El Ministerio Público junto a agentes del orden procedió a la intervención de altos mandos de las Fuerzas Armadas por presuntos actos de corrupción en Piura, Lambayeque, Lima y Trujillo. Avergonzado con un gorro que casi cubría su rostro, el general del Estado Mayor de la Primera División del Ejército, Henry Acosta Bernuy, leía la detención preliminar de 7 días en su contra. La Fiscalía lo señala de liderar la presunta mafia Los Centinelas de la Gasolina, la cual había robado de manera sistemática, junto a otros 9 militares, combustible asignado a la institución que representan en el proceso de elecciones municipales y regionales de octubre y diciembre del 2022. El general fue intervenido en su propia oficina, en el cuartel general de Piura, mientras que en Lambayeque fueron capturados los mayores Marco Antonio Ramos, Luis Romero, el capitán Manuel Antón, el teniente Andrés Enque y 2 técnicos. En Cajamarca continuó el operativo simultáneo con la detención del administrador del grifo, Yarut Energy Gas, que les facilitaba el combustible para poner inicio a las fechorías de los malos miembros de las Fuerzas Armadas. En el megaoperativo se incautó 4 laptops, 3 celulares, un USB, un disco duro y documentos de interés, además de más de $2.000. Finalmente, los altos mandos del Ejército han sido puestos a disposición de la unidad especializada y en las siguientes horas pasarán por control de identidad en el Poder Judicial. Ahí está, y si son responsables, que paguen, más aún por el cargo que ocupan, más aún porque representan a la autoridad, más aún porque tienen un compromiso no solamente laboral, sino, creo yo, por sobre todas las cosas, ético, moral. ¿Dónde están los principios de alguien que se coloca un uniforme y que lo tiene que lucir con honores, que tiene que realmente sacarle lustre a esos zapatos con los que va a tener que salir a defender en cualquier momento al país con el que tiene un compromiso, tanto un policía como un militar? Es alucinante realmente que esto esté sucediendo, más aún cuando existe un precedente, con presos incluso, una investigación que concluyó y determinó quiénes fueron los que se beneficiaron, ¿no? Se metieron plata sucia a los bolsillos, engañando a la gente y robándose la plata del Estado. Hay un tema también que hemos tocado nosotros ayer y que nos tenía muy preocupados porque hablábamos de heridos, hablábamos de desaparecidos, pero hoy las cifras ya confirman a 5 personas muertas por este incendio o estos incendios forestales en Apurímac. El ejército, soldados del ejército, lograron ubicar el cuerpo de una 5ª persona que se encontraba reportada como desaparecida. ¿Se acuerdan ustedes que eran 2? Bueno, ahora hay un cuerpo más que no se sabe dónde está, continúan las labores de rescate. Los familiares han realizado el reconocimiento de 2 cuerpos que estaban absolutamente calcinados. Se tratarían de Daniel Colca Benítez, de 63 años, y Juan Carlos Romero Aiquipa, de 22. Muy temprano, el gerente de Desarrollo Social de Apurímac, el doctor Vidal, confirmó la muerte de Merlinda Salinas Capaca, de 27 años. Ella estaba internada en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, pero tenía el 60% del cuerpo con quemaduras. Era, ya lo habían advertido los doctores, muy difícil que pudiese sobrevivir en un estado tan delicado, tan grave como en el que llegó justamente a este centro de salud. Y para hablar de lo que está pasando ahora mismo, de qué se sabe con respecto a los heridos, me voy a enlazar inmediatamente con Carlos Peña, nuestro corresponsal en Apurímac. Carlos, muy buenas noches, ¿nos escuchas?
Muy buenas noches, Juliana, y a través tuyo, a través de todo el Perú, efectivamente es una media semana trágica para la región Apurímac con estos resultados fatales, ya que hoy en horas de la tarde, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, los familiares reconocían el último cuerpo que fue ubicado en el distrito de Iguayo, en la hermana provincia de Aymaraes, y con esto se cierra pues este periodo de búsqueda por parte del grupo de rescate que se trasladó a la zona. Carlos, un dato... Sí, dime. Perdón, te interrumpo. Ayer hablábamos de 2 desaparecidos. Hay un cuerpo que finalmente era el que se buscaba, que fue hallado sin vida, desgraciadamente, pero ¿queda un desaparecido o ya no? No, ya no se habla de personas desaparecidas, ya que el día de ayer se tenía previsto la búsqueda de 2 personas. Estas 2 personas fueron encontradas el día de hoy. La primera en horas de la mañana por este grupo de rescate y la segunda ya al mediodía. Y el cuerpo para trasladarlo desde la zona donde se encontraba hasta el lugar donde estaban los familiares para su reconocimiento aproximadamente llegó a las 2:30 de la tarde. A esa hora, en presencia del fiscal que también estaba de la provincia de Aymaraes, los familiares pidieron de que el cuerpo no sea trasladado hacia la morgue de Abancay, sino que se quede allí en la provincia de Aymaraes, en el distrito de Iguayo. ¿Cuántas personas heridas en total? Porque sabemos que por lo menos 4 han sido trasladadas a Lima. De hecho, la mujer de 27 años que falleció el día de hoy no pudo llegar a la capital porque los médicos recomendaron que la situación en la que ella se encontraba pues era tan delicada que un viaje, por más de que se cumplan con todos los protocolos, podía obviamente agravar la complejidad de su cuadro. Ella es la que murió, la que no pudo llegar a Lima, ¿verdad? Claro, Merlinda Salinas Japaja, de 27 Merlinda años de edad, Salinas Japaja. Era la paciente de que se evaluó en horas de la tarde, en el segundo vuelo de helicóptero, se evaluó su condición de salud y presentó un cuadro de descompensación. Es por ello de que deciden que se quede aquí en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, pero lastimosamente a las 9 de la noche esta persona dejó de existir. Entonces, a las 11 de la mañana, 12:30 más o menos, en ese lapso de tiempo, fue entregado sus restos a la familia, que también se lo trasladaron hacia el distrito de Iguayo. Y dime una cosa, bueno, estamos hablando entonces de los 4 heridos con quemaduras en casi 60%, poco más, poco menos, en el cuerpo, que ya están en la capital. ¿Y cuántos heridos hay distribuidos en diferentes hospitales allá en Apurímac? Bueno, de los 4 heridos, uno dejó de existir, quien es justamente Merlinda. 3 se encuentran en la ciudad de Lima. Hay 3 heridos en la hermana provincia de Aymaraes, en el hospital de Chalhuanca. También hemos hecho la consulta al gerente de Desarrollo Social si es que estos heridos iban a ser trasladados aquí al hospital Guillermo Díaz de la Vega, y lo que nos indica es de que no, su situación es una situación estable y manejable para el servicio de salud en la provincia de Aymaraes. Entonces, Carlos, y una pregunta que habla de un tema del que desgraciadamente no se ha comentado mucho. ¿Se sabe cuáles fueron las causas de estos incendios forestales? ¿Qué fue lo que sucedió? No se tiene exactamente una causa principal. Sabemos que el Ministerio Público está investigando, pero hay una práctica que es recurrente aquí en la región Apurímac y seguramente en gran parte de la sierra del Perú en estas épocas, que es la quema de rastrojos. Para ganar espacio agrícola, lo que se hace es que van juntando hierbas secas, troncos y todo lo demás para poder prenderle fuego y de esa manera ganar tiempo, porque es más difícil trasladar toda esta hierba seca y llevarla a otro lugar. Así que mejor prendemos fuego, y en muchos casos esto se sale de control por el fuerte viento que también hay en esta temporada. Entonces se sale de control y avanza pues estas llamas de fuego hacia otros terrenos, y esto crece y crece más, ¿no? Entonces, claro, en el caso pero para Iguayo, eso están las autoridades también. Me comentaba, ¿no? Comenzaba en Cruzpata, comenzó en el sector de Cruzpata y se extendió 200 hectáreas más entre el día domingo y el día lunes. Sí, claro, pero para eso te decía que están las autoridades, el Ministerio del Ambiente, que tienen que evitar que se alcance este nivel de gravedad que vimos, que conocimos y que ha dejado víctimas, que ha dejado muertos y que ha dejado a personas que lo han perdido absolutamente todo en Apurímac. Te agradezco muchísimo, Carlos, por esta información. Realmente no nos estás narrando la noticia en curso, porque a veces aquí los medios demoramos un poco en saber el número oficial de muertos, de heridos y de aquella historia que tú sí puedes narrar porque estás allí, nosotros no. Gracias, gracias por este excelente vivo. Te escuchamos, Carlos. Bueno, yo quería dar a conocer de todas maneras que dentro de la lista de personas fallecidas se encuentra un docente, un profesor, que es el señor
Daniel Jorge Benítez, de 63 años de edad. También dentro de la relación de estas personas fallecidas, 3 son trabajadores de la Municipalidad Distrital de Iguayo, uno en obras. La señorita Merlinda Salinas Japaja, por ejemplo, también era trabajadora de la misma municipalidad. Ajá. Y eso, pues, hay muchas cosas que todavía al parecer van a salir a la luz conforme pasen los días. Nosotros vamos a tratar de trasladarlos mañana a la zona, justamente para este proceso tan complicado, ¿no?, como es el entierro de estas personas. Así es, Carlos, y ante cualquier novedad, por supuesto, nos volvemos a conectar. Desde ya te agradezco por tu tiempo y por la excelente labor que realizas para poder comunicarnos esto y que llegue la información a nivel nacional aquí en Al Estilo Juliana. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A ti. Cuídate. Y de Apurímac nos vamos a Iquitos. La gente hoy día dijo, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Se acaba el mundo. Es que imagínense ustedes enfrentar una situación de esta naturaleza sin saber exactamente a qué se debe el fenómeno que tienes frente a tus ojos. Miren, había un grupo de obreros en un centro comercial, en un mall que se está todavía construyendo y claro, sacaron sus celulares, otros se fueron corriendo cuando se empieza a formar esta especie de torbellino de arena que empezó a amenazar con tumbarse los baños portátiles que se colocan justamente cuando hay una obra en pleno proceso y para que las personas que están trabajando ahí puedan digamos, tener servicios higiénicos a su alcance, baños. Senami informó que este torbellino, especie de pequeño tornado, se genera debido a las altas temperaturas y vientos que se están presentando ahora mismo en la selva peruana, conforme a un aviso que estaba en vigencia, pero muchos no se enteraron y de pronto pasa esto y dices, Dios mío, primera vez que sucede algo así, por lo menos las personas que han dado cuenta y que han grabado este fenómeno nunca antes habían presenciado una situación semejante. Parecen estos tornados que son muy típicos en Estados Unidos, en California, y donde uno dice, Dios mío, claro, que imagínense ustedes algo así en el Perú. No estamos hablando de esas magnitudes, pero sí de un torbellino, de algo que es producto de la arena, de la tierra, pero que uno piensa que va a arrasar con todo lo que encuentre a su alcance. Se llevó los baños, estos conocidos como los DISAL, ¿no?, los servicios higiénicos portátiles que se llevan y se traen. En fin, dicho esto, quiero hacer un comentario ahora sí un poco más extenso con respecto al reportaje que presentamos ayer y que me indignó y que me sigue indignando y que me comprometí y no voy a dejar de darles información a ustedes y contarles qué está sucediendo, porque evidentemente nosotros como periodistas, cuando conocemos historias, sobre todo tan delicadas como la de ayer, decimos vamos con todo, vamos a tratar de hacerle entender a esa justicia esquiva muchas veces que no puede mandar al archivo una denuncia por abuso sexual cuando existe un certificado de médico legista que da fe de que una criatura presenta signos de acto contra natura. El niño tenía 11 años cuando fue sometido a esta prueba por parte de peritos, médicos especialistas en la materia, y él narra ante los psicólogos en una cámara Gesell que el abuso sexual por parte de su padrastro se inicia cuando él tiene entre 5 y 6 años, que coincide con la época en que su mamá se da una nueva oportunidad, se casa por segunda vez luego de haberse separado de su papá. Y él dice cosas que, igual que ayer, yo no puedo reproducir porque realmente son muy fuertes, porque verdaderamente es terrible, es doloroso, el horario tampoco me lo permite, y así el programa digamos, se transmitiera a las 3 de la mañana, no lo haría. Me cuesta incluso tener los documentos aquí y leerlos, pero le pregunta, me has dicho que en alguna oportunidad tú veías que él le hacía lo mismo a tu hermanito, es decir, al hijo que Lucía, esta mujer que salió ayer valientemente a denunciar, tuvo con este sujeto denunciado hoy de abuso sexual, y dice, mi hermano, sí, también. ¿Y cuánto tiempo le hacía eso a tu hermanito? 20 minutos. ¿Tu hermanito qué hacía? Mi hermano nada, lloraba porque era un bebé. ¿Qué edad tenías? El hermano, 1 o 2 años. Contaba que, para resumir, cuando la madre salía de casa, él aprovechaba, lo llamaba, le decía, échate a la casa, tente conmigo, aquí en la cama, y lo obligaba a colocarse en posición fetal, que arremetía contra él, introduciendo juguetes en sus zonas íntimas, y luego lo violentaba con su órgano genital. Es tremendo realmente. La madre tiene una lucha de 3, de 4 años, porque el adolescente cumple 15 años y sigue luchando, esperando a que su mamá, y él también y su hermanito, encuentren justicia, pero él, cuando tenía 11, la mamá ya se había separado, y no por esto, porque ella cuenta, a mí me violentaba física, psicológicamente, yo no podía vivir esa pesadilla, y para
salvaguardarse ella y para resguardar a lo que más ama y lo que más cuida a cualquier madre, que son sus hijos, le dice a este sujeto, chau, hasta aquí nomás, Eric López Tazara, me separo de ti, no quiero saber nada. Y el niño al rato le dice, mamá, te quiero contar algo, me hizo esto, y la mamá, ¿qué cosa? Y a mi hermano también. El niño menor no recuerda nada, el hijo en común con el presunto violador, pero el niño mayor, por supuesto que sí, lo recordaba absolutamente todo. Y por eso es que ella denuncia, y la denuncia se concreta el certificado médico legal y en cámara Gesell. Y la fiscal, no, la jueza, una de las magistradas que forman parte de este juzgado en Arequipa, en Cerro Colorado, fue consultada por Candy Quispe ayer en el reportaje. Escuchen ustedes la respuesta que dio, porque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha manifestado el día de hoy sobre esto y ha dicho, ¿qué cosa? Escuchen, escuchen. Pero nos ha establecido que existe una evidencia, pero que puede ser a consecuencia de un proceso inflamatorio crónico, una consecuencia de procesos parasitarios. Cuando hay una parasitosis repetida, no se puede diferenciar bien. En este caso, si es un acto contra natura o por estreñimiento. A ver, dos cosas. ¿Cómo sabe que presuntamente hubo un problema de parásitos, de estreñimiento, de diarrea que le generó un problema en el ano a este niño cuando tenía 5 o 6 años? Si no se le hizo nunca un examen en ese entonces, y si cuando pasa 5 o 6 años después, a los 11 años, este niño todavía muy pequeño por el médico legista, la conclusión es presenta signos de actos contra natura antiguo. O sea, a los 11 años ya tenía actos de contra natura antiguos, de 5, de 6 años atrás. ¿Se dan cuenta ustedes? La propia jueza que evalúa este caso con sus compañeros, entre ellos otra mujer más, dice, no podemos determinar que hubo un acto contra natura, por lo tanto violación sexual. No lo determinan ustedes eso, ustedes tienen que revisar la documentación. Ya eso fue determinado hace 4 años, cuando el niño que denuncia y que ha tenido que pasar por un momento tan difícil, más allá del trauma de la violación, que es algo para muchos insuperable, como hablar, contar al detalle en una cámara Gesell lo que le tocó vivir, pasa por el médico legista, lo revisan, tocan esas zonas que ya fueron vulneradas y sale que fue violado. La jueza viene a decir, no se puede determinar si hubo actos contra natura. Claro que se puede determinar, oiga. Por supuesto, aquí está el documento. Y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hoy se ha manifestado al respecto. Tenemos allí lo que publicaron vía Twitter. Dice, desde el Ministerio hacemos un urgente llamado a las autoridades judiciales de Arequipa a cargo del caso de 2 menores de edad víctimas de violación sexual. Y ellos dicen de frente, víctimas de violación sexual, porque por lo menos en el caso del niño de 11 años, aquí está el documento que acabo de mostrar. Seguimos con el documento. Exigimos rigurosidad en el dictado de las medidas preventivas para asegurar la evasión de la acción de la justicia del presunto autor del delito a fin de proteger la integridad de los niños agraviados. La Unidad de Protección Especial de Arequipa interviene de oficio a fin de brindar orientación legal y contención psicológica. Asimismo, exigimos celeridad en las investigaciones con la finalidad de evitar cualquier posible impunidad en los hechos denunciados. Y hoy me toca a mí, sí, saludar este comunicado del Ministerio de la Mujer, porque no es posible que a Lucía y a sus hijos la dejen sola. ¿Saben ustedes? ¿Se pueden imaginar? Yo no, porque no me ha pasado. Hay que ponernos un rato en la piel de una mujer que pasa por una situación de esa naturaleza. La culpa que debe sentir por de pronto creer que no cuidó bien a sus hijos, por haberse dado una nueva oportunidad, porque ella ya tenía un hijo, cosa que no es real. No tiene por qué sentirse culpable, porque nadie se imagina que va a terminar conviviendo con un presunto depredador de niños. Ella confió, ella pensó que incluso le estaba dando un padre, incluso al hijo que ella tenía. Razón por la cual se embaraza por segunda vez y juntos tienen un hijo, ella, otro hijo varón. ¿Se dan cuenta ustedes? Este Eric López Tazara, por supuesto que fue consultado por el programa y se comprometió con Candy Quispe el lunes a ofrecernos una entrevista el martes vía Zoom porque están en Arequipa. Lucía sí estaba en la capital, razón por la cual a ella se le entrevistó aquí en Lima. El martes lo llamamos y había cambiado de opinión, que está en todo su derecho. No quiero hablar, mis abogados me han recomendado. Además, yo soy abogado y le decía, no pudimos tampoco nosotros presentar el audio de la conversación que sostiene nuestra reportera con la persona acusada, porque él dice, no te autorizo a que la llamada de ayer y esta la presentes en el programa de Juliana. Y nosotros somos muy respetuosos. Por supuesto que sí, claro que sí, pero no vamos a dejar de emitir un reportaje porque la persona acusada no quiere que esto se haga público. Ya es público, hoy es portada de Diario Perú 21, hoy el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya se ha manifestado, hoy en Arequipa la gente está indignada y está dispuesta a salir a las calles si es que
este juzgado, este grupito de jueces, falla como ya lo hizo, porque ayer lo mostramos. O sea, la decisión ya la tomaron, archivar el caso, absolver a Eric López Tazara. ¿Cómo puedes absolver? Por último, vamos a continuar con la investigación, vamos a extender el plazo de las indagaciones, pero tú no puedes archivar cuando existen documentos que determinan que hubo violación sexual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Denme una explicación. El señor es abogado, sí, sabemos que es una persona muy bien conectada y contactada en Arequipa también, sabemos que tiene dinero también y digo yo, no es más importante llegar hasta el final y saber exactamente qué sucedió con esas dos criaturas, incluso más que la madre, los niños. Por Dios. Y si mañana no tenemos respuesta, vamos a seguir hablando de este caso. El Juzgado Penal Colegiado de Violencia contra la Mujer de Camaná. Vamos a dar los nombres de los magistrados. Patricia Posada, Gilsa Rosado y Marcio Arteaga. Patricia Posada fue la que declaró justamente a Candy Quispe y ahí escuchamos hace un rato su intervención. Minimizaron todas las pruebas diciendo que todo fue por culpa de una parasitosis. La prueba de la parasitosis no la tienen. Es la excusa perfecta para decir que no hubo violación sexual, porque no se puede determinar actos contra natura. Sí se puede determinar, oigan, si un juez no puede leer un certificado de médico legista y lo puede hacer un periodista y lo puede hacer cualquier persona sabiendo leer y escribir y entendiendo lo mínimo indispensable en materia legal, ¿qué clases de magistrados tenemos? Sobre todo, aquellos que forman parte de un juzgado penal colegiado de violencia contra la mujer. ¿Qué nos espera? A ver, hablando de investigaciones, el Ministerio Público va a investigar a Alejandro Soto, sí, al presidente del Congreso de la República, que niega todo, dice que él es una persona proba para seguir presidiendo la mesa directiva, porque hay denuncias en su contra, por supuesto, y van a seguir apareciendo, no lo duden, pero no hay condenas. Y yo me pregunto, ¿y los principios? ¿Y la ética? ¿La moral? Esa, digamos, hoja de vida absolutamente transparente que tienes que tener para ocupar un cargo tan importante, ¿dónde queda? Nos hemos acostumbrado, y eso me preocupa, estamos naturalizando, convirtiendo en algo orgánico, el hecho de que como no hay condena, no importa. Entonces, ¿qué me importa si hay acusaciones, señalamientos, denuncias por violación sexual, por estafa, colusión, cohecho? ¿Qué importa que me sigan denunciando? No, uno tiene que llegar absolutamente limpio y decir, yo no puedo ocupar este cargo porque hay investigaciones en curso y obviamente no quiero que exista ningún tipo de cuestionamiento, más aún cuando se trata del cargo máximo de un Congreso que tiene 6 miserables o 7 miserables puntos en cuanto a porcentajes de aceptación. El Ministerio Público ha dicho, lo vamos a investigar por el caso de los trabajadores que están dando aportes voluntarios. Yo ya me preguntaba, qué raro, ¿no? ¿De dónde sale tanto defensor de Alejandro Soto, que ni siquiera es muy famoso, no es de los congresistas con mayor visibilidad? Antes de ser presidente del Congreso, algunos ni siquiera sabían que era congresista de APP. Ahora lo saben porque sabemos que ellos dan plata para pagar 100 soles y se viralicen, se hagan más públicos, se extiendan los mensajes que él publica en Facebook. Y nadie aporta voluntariamente, pues, salvo que se trate de un caso social. Obviamente esa es la excusa para seguir manteniendo el puesto que le da Alejandro Soto a tal y cual en el Congreso, como lo manifestó y lo mostró en un reportaje, ese sí exclusivo, Cuarto Poder, el último domingo. Y hago hincapié en ese sí exclusivo porque el otro de la casa en Urubamba, ese es nuestro, esa era nuestra primicia. Lo que pasa es que la reportera no lo dijo, Sol Carreño tampoco, y Cuarto Poder se hicieron los locos. Pero en fin, escuchemos a César Acuña, al líder de la Alianza para el Progreso, que pese a todas las mentiras que ya se ha demostrado, que ha manifestado el propio Alejandro Soto, y de que el Ministerio Público le abre una investigación, esto opina sobre su, ahora obviamente, congresista favorito. Si es el que más poder tiene en el Congreso y no le va a gustar el poder al señor Plata como cancha, por supuesto que sí. Cuando se le eligió al señor Alejandro Soto, se eligió cuando nos presentó un documento en el cual no tenía antecedentes policiales o judiciales, no tiene nada. Igual, quien va a decidir si se queda o si es que permanece o no, el señor Alejandro es los 180 congresistas. Tendrán que evaluar... APP podría perder su segunda presidencia. No, entonces tendrán que evaluar, ¿no? Los 130 congresistas, analizarán y al último, cuando alguien presente la censura, los votos van a determinar... ¿La bancada APP respalda a Alejandro Soto? Nosotros respaldamos totalmente.
Y me da mucho gusto, yo he escuchado que Perú Libre está respaldando al presidente, Fuerza Popular está respaldando al presidente, las fuerzas democráticas estamos apoyando, queremos estabilidad. Pero son parte de la mesa. Por eso, igual, las fuerzas democráticas queremos estabilidad, queremos que de aquí adelante hasta el 26 pues se gobierne de la mejor manera. Queremos estabilidad en función a qué, a escándalos. Nosotros apostábamos por la democracia, dentro de lo poco que se le puede entender a César Acuña, porque creo que él ni siquiera se termina de entender cuando habla. Así con una persona tan cuestionada, porque él se ha aferrado a su cargo y no lo van a sacar. Roberto Sánchez ha presentado una moción de censura, ya tiene la firma, ya está en mesa de partes, pero eso no va a llegar a más, obviamente, porque esta mesa directiva justamente se ha encargado de mezclar a perro, gato y pericote. Ahí están los serronistas, que obviamente no quieren que Alejandro Soto se vaya, está la gente de Avanza País, con la congresista Amuruz como representante en la tercera vicepresidencia, y está Fuerza Popular teniendo como primer vicepresidenta a Nano Guerra García, que también en otros momentos o con otros personajes seguramente hubiese salido indignadísimo a decir cómo es posible tener esta clase de integrantes en la mesa directiva del Congreso, pero como ese que está por encima de él, su jefe, por decirlo de alguna manera, también lo respalda. Y es además el vocero del fujimorismo, por lo tanto, así piensan todos los fujimoristas. Es alucinante, o sea, haces lo que te da la gana, te denuncian por aquí, por allá, pero yo salgo a respaldarte. Bueno, yo creo que el presidente del Congreso el día viernes en la conferencia ha sido bastante claro. Él se someterá a las investigaciones que sean, él se ha sometido a ética y desde ese punto de vista, si las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría quieren hacer investigaciones, pues saludo que estas investigaciones se den. Las investigaciones tienen que darse, pero siempre tenemos que tener en claro que en nuestro país y en general en el mundo del derecho hay la presunción de inocencia. Sí, claro que existe la presunción de inocencia. Por suerte existe la presunción de inocencia. Es un derecho fundamental además. Pero aquí estamos hablando de algo que parece que los parlamentarios no entienden. Lo ético, lo moral, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Que puede haber algún tipo de señalamiento motivado por fuerzas políticas contrarias, enemigas, para traerse abajo la imagen de una persona. Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Personas que en realidad son muy correctas. En la política también han habido y existen hasta hoy algunos pocos contados con una sola mano. Pero hay que de pronto, claro, empiezan a recibir basura, tierra, y uno dice, pero yo no he hecho nada malo, todo está dentro de la ley. Y eso da bronca incluso porque se trata de gente que está haciendo las cosas bien. Pero Alejandro Soto ni siquiera sabe si la casa que se mandó a construir en Yucay, en Urubamba, cerquísima a una zona arqueológica de 5 pisos, cuando lo máximo permitido son 6 niveles, tiene licencia de funcionamiento. Simplemente le importó 3 pepinos la normativa municipal y se mandó con la casa que a él le provocaba, con los pisos que él quería, con lo que había soñado, y responde diciendo que el exalcalde lo defiende. Y nosotros tenemos el audio y lo hemos mostrado del exalcalde diciendo que el señor, hoy presidente del Congreso de la República, construyó esta casa violentando la norma. Y ahora reculado, no sé, de pronto habrá recibido una llamada de Alejandro Soto o de sus troles, porque los troles están ahí y porque les paga él un sueldo, y de ese sueldo se ha demostrado que parte, 100 soles, 50 soles, se va a la publicidad que necesita Soto, hacerse a sí mismo su propia reventada de cohetes para subir la popularidad. Había dicho, cuando yo sea presidente del Parlamento, si el Congreso me da esa oportunidad, voy a trabajar para mejorar la imagen del legislativo. Solamente le importa su imagen, porque en el Facebook son publicaciones vinculadas directamente a él y a su trabajo como parlamentario y ahora también presidente de la mesa directiva, y para que tenga mayor alcance tú puedes pagar en publicidad y ya no llegas pues a los que te siguen en Facebook, llegas a 5.000, 10.000, 15.000 personas, no sé, yo nunca he pagado publicidad en mis redes sociales, podría tener también más seguidores, pero tampoco tengo la plata y no le voy a pedir acá a los chicos del estilo Juliana, Chatín, ya sabes, 100 soles pues para mi publicidad, o le digo mañana a Marcelo Cuño que te saque, que no haces nada, no pues, no. Por eso es que él estaría dentro ya del grupo de los mochasueldos. Y la investigación de la Comisión de Ética, en su propia casa, en el Congreso, ¿ustedes creen que lo están investigando? No, Diego Bazán, el congresista, salió a decir, aquí los casos se revisan en función a el tiempo, a cómo llegan. Tenemos que darle prioridad a los que ya tenemos ahí sobre la mesa. No, hay que darle prioridad a lo más importante, a lo más urgente. Como un médico, no atiendes al primero que llegó a la consulta, atiendes al niño que está llegando con un clavo en la garganta. Pero es que ni eso entienden, ¿se dan cuenta ustedes? Es alucinante. Y escuchamos a Nano Guerra García, ¿no?, defendiendo a su colega, a su jefe de APP, y ahora que todo el mundo habla acerca de la posibilidad de que el Perú pueda aplicar parte del plan
de Bukele en El Salvador, que sí está teniendo éxito, hay que decirlo, en materia de lucha contra la violencia, contra la criminalidad, pero pisoteando, creo yo, derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad, con la presunción de inocencia, entre otras cosas. A decir Perú, un Bukele, como dice el presidente del Poder Judicial, como dicen algunos alcaldes, como lo manifiesta el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, no, 2 Bukeles. Bueno, pues lo dice alguien que admira a un dictador, como Alberto Fujimori. Escuchemos a Nano Guerra García. ¿Qué tal lobotomía le han hecho a Nano Guerra García? Fíjense que no me cae mal, ha habido el programa varias veces y tiene correa, pero antes era un antifujimorista que ante esto hubiese dicho, esto es un escándalo, por Dios. La Constitución Política del Perú para Escolares, contado por los fujimoristas, con plata nuestra, de la editorial del Congreso del Perú. 18 soles cuesta, lo compró hoy día Carlos Viguria. ¿Ah? Y no con su plata, con la plata de la producción encima, nos estamos quedando más aguja. Escuchemos a Nano Guerra García, y de esto vamos a hablar también después, tenemos una nota. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no estamos en la misma situación que El Salvador. Y yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador, llenos de maras, como fue, y la razón por la cual el presidente Bukele tomó varias medidas. Algunos dicen, acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos 2 Bukeles. Y eso es lo que creo que tenemos que hacerse en nuestro país. Y ahí es donde creo que nuestra prensa debe poner la atención. Preguntamos por el tema de Soto, preguntamos por temas de lo que yo llamo politiquería. Tenemos que preguntar por la política que le interesa a los peruanos. A ver, 2 cosas. El señor Nano Guerra García no tiene que decirle al periodismo nacional qué tenemos que preguntar y qué no tenemos que preguntar, porque ya no existe esa salita de zinc donde te rompían la mano para comprar una línea editorial. Y varios periodistas que sabían perfectamente hacia dónde iba su canal, su periódico, su radio, pero era más fácil leer un prompter, quedarse calladito y seguir simplemente cobrando su sueldo a fin de mes. Y todos sabemos quiénes son y todos sabemos quiénes fueron inspectorados para siempre de los medios y quiénes todavía siguen tratándose de lavar la cara una y otra vez con ayudín, se pasan lejía, clorox, de todo y la carepalo sigue ahí, o el carepalo sigue ahí. Esa es parte de una historia que todos conocemos y que siempre es bueno recordar cada tanto, como lo que pasó en 1992 con un golpe de Estado, donde se pisoteó la democracia, donde no se respetó un Estado de Derecho y que los fujimoristas ahora intentan adoctrinar a los niños con libros que publican con nuestra plata, contando una historia que ni ellos se la creen, Pero eso en un ratito, porque hay algo que dice, y que es cierto, Nano Guerra García. Los periodistas tienen que hablar del tema Bukele, por ejemplo, y nosotros hemos hablado ayer y hoy vamos a conversar en exclusiva con un diputado y que es uno de los principales asesores del presidente de El Salvador aquí en el programa. Nos ha aceptado una entrevista y para nosotros va a ser muy importante saber cómo es que desarrollan este plan, sobre todo cuando ahora mismo en el Perú varias autoridades importantísimas están hablando de la posibilidad, no sé si de clonar o tomar parte de este proyecto que busca luchar contra la violencia, la criminalidad en El Salvador. Vamos con un pequeño reportaje que ha preparado Candy Quispe, que habla justamente de Bukele, que hoy en día, y hay que decirlo también, es el presidente con mayor aceptación en toda la región, en toda América Latina. Alcanza, según un último sondeo, estaba leyendo ayer información de EFE, hasta 91% de simpatía. Fíjense ustedes. Está en el tapete el controversial y peligroso Plan Bukele. Una polémica política de mano dura contra la delincuencia implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha tenido éxito contra las pandillas criminales, pero ha acarreado innumerables denuncias de violaciones contra los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo la gestión estatal. Un controversial régimen de lucha contra la criminalidad que pretende ser replicada por las autoridades peruanas. Uno de los más entusiastas es el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. El pasado 25 de mayo, el burgomaestre viajó a la República de El Salvador para aprender de primera mano sobre la política de seguridad que desde su implementación en el país centroamericano ha reducido drásticamente las cifras de homicidios y crímenes, pero también se han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de autoridades y cuerpos de seguridad. El viaje lo hicimos hace 3 meses, más que nada para
poder visitar in situ esta experiencia exitosa del Plan Bukele y qué podíamos rescatar de ese plan para poder replicarlo en nuestro país, especialmente en el distrito de Los Olivos. Estas son imágenes de la reunión que el alcalde de Los Olivos sostuvo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien, según dijo, le explicó el plan de control territorial o también llamado Plan Bukele y cómo aplicarlo a nuestra realidad peruana. Sí se podría aplicar en el país y que consiste justamente en eso, en hacer participar en esta estrategia de seguridad ciudadana a los 3 elementos de seguridad ciudadana: Policía Nacional, Serenazgo y Fuerzas Armadas, pero para eso tenemos que también declarar un estado de emergencia, estado, digamos, de excepción. Además de aplicar el régimen de excepción, como lo impuso Nayib Bukele, Felipe Castillo dijo que se debería evaluar el uso de armas letales para los serenos. Por eso necesitamos profesionalizar al sereno municipal para poder justamente mejorar sus intervenciones. Si hay una profesionalización del serenazgo, ver esa posibilidad de uso de armas letales, pero solamente de uso defensivo, en legítima defensa. Sin embargo, en las últimas semanas se han visto peleas y enfrentamientos entre serenos y vecinos que, si tuvieran posesión de armas, el desenlace sería otro, fatal. ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Oye! ¡No! Otros alcaldes peruanos también viajaron este año a El Salvador para aprender sobre la polémica política de seguridad del presidente Bukele. Entre ellos, el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, y de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. Salvador hoy es un ejemplo para el mundo y, por supuesto, para nosotros, para los peruanos y además los chalacos. Al llegar a El Salvador, conversaba con el alcalde Espadaro, nos hemos quedado chicos, nos hemos quedado pequeños al ver las grandes experiencias que ustedes han venido realizando. Luego que el premier Alberto Otárola y el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo se mostraran a favor del modelo extranjero de El Salvador para luchar contra la criminalidad, la presidenta Dina Boluarte también se pronunció sobre la posibilidad de aplicar el llamado Plan Bukele en nuestro país. La situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. En consecuencia, nosotros, de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y lineamientos del gobierno, haremos, conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. Desde marzo del 2022, el país centroamericano se encuentra sometido a un régimen de excepción que permite capturas sin orden judicial y suspensión de algunos derechos constitucionales. Aunque el 75% de salvadoreños aprueba la gestión, algunos miembros de la comunidad internacional consideran a Bukele el presidente más autoritario de la región. Pese a ello, cada vez son más las autoridades peruanas que se muestran abiertas a la política de mano dura del presidente Nayib Bukele para erradicar la ola delincuencial que azota el Perú. A ver, nosotros estamos programados ya con Cristian Guevara, quien además de diputado es jefe de la fracción del Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele y una de las personas que más ha trabajado para poder ejecutar este plan que en materia de lucha contra la violencia y criminalidad, por supuesto, que ha dado resultados, claro que sí, pero al hablar de un régimen de excepción que permite, sin mandato judicial, como lo contaba Candy Quispe en el reportaje, detener a una persona y mandarla a la cárcel, estás yendo contra libertades como, por ejemplo, la de defensa, presunción de inocencia y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Es decir, se justifica, digamos, el atropello, por decirlo de alguna manera, de derechos fundamentales de la persona, constitucionalmente hablando, para luchar contra la violencia en un país donde el nivel de criminalidad siempre ha sido muy alto, con bandas criminales como los Maras, Salvatrucha, entre otros.
nosotros tenemos una entrevista programada justamente con Cristian Guevara. Estamos enlazados vía Zoom. Él se ha levantado de su sitio, me dicen, de su asiento, hace tan solo algunos instantes. De pronto ha surgido algo en los últimos segundos del reportaje de Candy Quispe. Esperamos que se pueda conectar. Veamos la imagen para que la gente sepa. Se está sentando. Ya le deben haber advertido que estamos listos para iniciar esta entrevista, que le agradezco, por supuesto, por haber tenido la amabilidad de conversar con nosotros en medio de una coyuntura aquí en el Perú, donde el tema Bukele, donde el proyecto, el plan Bukele, es algo que no solamente se está conversando, sino que ha generado polémica. Hay voces importantes, presidente del Poder Judicial, presidente del Consejo de Ministros, alcaldes, por lo tanto representantes de municipios que están a favor, y hay constitucionalistas, gente especialista sobre todo en materia legal, que dicen que por lo menos en el Perú eso sería imposible, y personas que trabajan ligadas a instituciones vinculadas a derechos humanos que advierten que esto es simplemente inaudito, que no se puede ir contra los derechos humanos. Ya lo ha manifestado la propia Comisión de los Derechos Humanos y también Amnistía Internacional. Está con nosotros Cristian Guevara, jefe de la fracción del Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele y diputado de El Salvador. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal, estimado? Un gusto estar aquí con ustedes y con el pueblo peruano, al que apreciamos muchísimo. Gracias. A ver, aquí se está hablando, le comentaba un poco a nuestro público, ¿no?, que ya lo sabe, sobre la posibilidad de tomar algunos aspectos de este plan que les está resultando a ustedes en cuanto a la lucha contra la violencia y la criminalidad allá en El Salvador, pero que se cuestiona en función a los derechos humanos. Hay más de 5.000 denuncias de detenciones arbitrarias en El Salvador. Bueno, mira, primero los resultados creo que hablan, Julián. Nosotros llevamos ya 432 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia, 432, cuando en los últimos 20 años solo tuvimos un tan solo día sin homicidio, que por cierto fue el día que hubo un huracán y unas desgracias naturales que no, digamos que no se registró ningún homicidio, solo un día en 20 años, y hoy llevamos en menos de 4 años 432. Nos hemos pasado de ser de los países más violentos del mundo, que mucho tiempo estuvimos en el top 1 de las listas, a ser uno de los países más seguros del continente americano. Ahorita nuestra lucha es ser más seguros que Uruguay o Canadá. De eso hemos pasado. Entonces, tomando en cuenta los resultados, creo que nosotros hemos tomado las decisiones correctas. Sí hay voces como la de los derechos humanos, pero ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho a esta gente de derechos humanos de que los buenos salvadoreños no teníamos derecho? Porque aquí no había derecho ni siquiera a la libre expresión. Aquí las maras, las pandillas, decían ver, oír y callar. En cada muro, cuando entrabas a una colonia, entrabas a un barrio, decía ver, oír y callar. Aquí no te podías ni expresar libremente o te mataban. No podías ejercer el libre tránsito, no podías caminar, porque para entrar a tu colonia, a tu barrio, tenías que pagar 50 centavos de dólar al salir a trabajar y otros 50 centavos de dólar. Y eso, de acuerdo. Sí. Y que ha habido una reducción impresionante en lo que tiene que ver con la criminalidad, es algo innegable, pero yo digo, eso a costa de un régimen de excepción, donde sin mandato judicial te detienen y donde hay personas que no han tenido nada que ver con un acto delictivo y que han ido a la cárcel y que han tenido incluso que liberar reconociendo que se ha errado. Pero mira, eso pasa en el sistema judicial de cualquier país del mundo. O sea, me va a decir que en Perú no detienen, ven si en el proceso no hay ningún delito y lo dejan libre. Pues exactamente pasa en El Salvador, exactamente lo mismo. Es decir, han habido capturas y han habido liberados después de que el sistema judicial ha decidido que no procede. Pero eso sí pasa en todo el sistema occidental. Pero liberados luego de haber sido torturados. ¿Y quién dice que ha sido torturado? Se lo pregunto a usted. Es una pregunta. No, yo porque veo que estás afirmando, pero aquí no veo que nadie diga que han sido torturados. Van a una prisión donde se les trata como pandilleros. Y eso ya ha quedado claro y lo hemos dicho. Sin camas, losas de cemento, 2 tiempos de comida. Pero eso no es tortura. Muchísima gente en la calle no tiene que comer. Pero para un inocente, para una persona inocente, eso es una tortura. Desde que te están privando de tu libertad, es una tortura. Entonces, ¿tú pensás que han bajado los índices de homicidios? ¿Han bajado los feminicidios? Yo lo que creo es que no se puede justificar el éxito que se tiene en materia de lucha contra la criminalidad violentando los derechos principales, fundamentales de un ser humano. ¿Han bajado los índices de homicidios y de extorsiones capturando inocentes? Evidentemente no se han capturado inocentes, se han capturado
personas que tenían que ver con grupos criminales. Porque los inocentes no matan, los inocentes no violan. De acuerdo. Los inocentes no extorsionan. Y que se pudran en la cárcel todos aquellos que cometen delitos. Y sabemos, por supuesto, que integrantes de los Mara Salvatruchas tienen que purgar condena, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de un régimen de excepción que, repito, suspende ciertas libertades que son importantísimas, como el derecho a la defensa, el derecho de que exista un mandato judicial para que te puedan capturar y trasladar a una prisión. Y este régimen de excepción se siguen prolongando al punto que el actual presidente, que tiene un altísimo porcentaje de popularidad, de hecho, el más querido en América Latina por los ciudadanos salvadoreños, eso es algo también que yo no puedo negar, manifestaba que él estaba en contra de la reelección. Sin embargo, ahora, teniendo absolutamente el poder, porque tiene mayoría en el Congreso de la República, ha removido al 30% de los jueces del Poder Judicial, y teniendo el poder, por supuesto, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, pues hace las modificaciones que le convienen a él, a punto que ya está próximo a preparar su campaña para ser reelegido. Pero eso no es así, como tú lo has dicho. No ha sido así. En el 2013 él dijo que estaba en contra de la reelección y era prohibido. En el 2013 era prohibido. Pero en el 2015 vino una sala y cambió las reglas del juego. Hizo una interpretación de la Constitución. Y en el 2015 Nayib Bukele no estaba en el poder. No tenía ningún diputado de Nuevas Ideas, no había ningún diputado aquí en el Congreso, lo cambiaron ellos e hicieron nuevas reglas del juego. ¿Y por qué ahora sí está de acuerdo? ¿Y por qué antes no estaba de acuerdo? Porque ahora sí era legal, te digo, lo cambiaron en el 2015 y en el 2013 era ilegal, por lo tanto estaba en desacuerdo porque era ilegal, pero en el 2015 ya era legal y ahora está de acuerdo porque ahora hay posibilidades de hacerlo. Uno de los cuestionamientos más importantes que se hacen aquí en el Perú con respecto a la posibilidad de que se pueda practicar parte del plan Bukele en el Perú es lo que manda nuestra Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, y el hecho de que tenemos un poder judicial donde se cometen muchos abusos y también muchas injusticias. Cuando hablamos acerca de la cantidad de detenidos, la mayoría, no lo dudo, criminales peligrosos que ponen en riesgo a gente inocente en El Salvador y también pasa en el Perú, ¿cómo confiar? Y yo pregunto, ¿cómo confían los ciudadanos salvadoreños en un poder judicial donde ya ha habido una remoción del 30% de los magistrados? Sí, pero no se ha hecho selectivo, no ha dicho este juez quiero y este juez no. Se determinó y era de Vox Populi que la gran mayoría de jueces que tenían 30, 40, 50 años habían creado reinados en sus juzgados y lo que se hizo fue un decreto que, como en todo país del mundo, hay un tiempo de laboralidad y se jubiló a la mayoría de jueces a todos los jueces que tenían arriba de los 30 años. No fue selectivo, simplemente se pasó un decreto en lo que se jubilaba la mayoría, todos los jueces, arriba de 30 años. No le veo yo que haya selectividad ese. Un juez salvadoreño que ya no forma parte del Poder Judicial de su país, Juan Antonio Durán, concedió una entrevista, no sé si ayer y hoy, no recuerdo bien, a una radio local nacional, Radio Exitosa, y decía, no se puede sacrificar la justicia y los derechos humanos para combatir la delincuencia. Y él hablaba acerca de este plan Bukele, donde dice que todo fue premeditado para sacar justamente a magistrados que ponen por encima la vida, la libertad, el reconocimiento de la presunción de inocencia como parte de un argumento constitucional antes de cualquier plan, por más exitoso que sea, para ir contra los delincuentes, ir contra los criminales. Ese juez es conocido aquí en El Salvador como Tony Durán, uno de los jueces más corruptos, primo de uno de los políticos del FMLN, que es como que diga Sendero Luminoso, más corruptos, que por cierto anda huyendo. Pues esa es la clase de jueces que defendían el antiguo sistema judicial. Exactamente ese es el mejor caso que pudiste haber escogido para ponerme de ejemplo el tipo de jueces que estaban a cargo de nuestro sistema judicial. Claro, porque ustedes hablan de estadísticas, ¿no? Y dicen esta cantidad de presos tenemos, ya no hay un solo homicidio, asesinato en El Salvador desde hace tantos días, porque justamente el plan Bukele es 100% exitoso. ¿Esto no les deja a ustedes una ventana abierta para hacer algún tipo de autocrítica, poder reconocer algún abuso de autoridad, el hecho de que hay personas inocentes que han ido a la cárcel? Usted dice que no es una tortura. Yo creo que para cualquier persona que se comporta bien en la vida y que no le hacen nada a nadie, ir un día, una hora a una cárcel y ser tratado como un delincuente más, ya es una tortura. ¿Cuál es la autocrítica como gobierno? Esas torturas pasan de seguro en Canadá, pasan en Francia, pasan en Inglaterra.
¿Tú crees que no hay un detenido inocente en cualquier país del mundo? Pero en El Salvador no es uno, en El Salvador no hay uno. Hay 5.000 denuncias de presuntas detenciones arbitrarias, 5.000. Mira, yo he conocido casos que me han venido a decir, mi hijo es inocente. Y cuando yo he preguntado en la policía, hasta convictos por homicidio están y la familia no sabe. Pero para una madre de familia, su hijo va a ser siempre inocente. Ya, pero si no hay, señor Guevara, si no hay presunción de inocencia, porque estamos en un régimen de excepción, y tampoco se detiene a una persona con un mandato judicial que requiere de un análisis previo de la situación, de la condición de la persona que va a ir a prisión, o sea, alguien, y lo decía usted en una entrevista que daba a un medio mexicano, ¿no?, con un tatuaje que pueda estar ligado a los Mara Salvatrucha, que diga M18 o Mara 18, esa persona automáticamente se va a prisión. Uno reconoce que es una especie de sello de ingreso a una organización criminal peligrosísima como los Mara Salvatrucha. Eso no lo vamos a discutir. Pero ¿qué pasa si una persona de pronto no quiso ingresar, formó parte un tiempo, luego se rehabilitó y lo detienen, lo capturan cuando ya pagó por su delito o no llegó a concretar un delito por tener un tatuaje? O un chico de 18, 19 años que tuvo la mala suerte de tener un padre criminal, le puso un tatuaje y ese chico, sin haber hecho nada, también pierde su libertad por un tatuaje. Eso no pasaba. Aquí el ingreso a la Mara era voluntario. Muchos jóvenes lastimosamente tomaron la mala decisión de entrar a la Mara, pero ese era un deseo. Aquí en los que no querían entrar los mataban, así de triste. Era un reclutamiento forzoso, pero la gente expresaba su voluntad de entrar a las pandillas. ¿Sabes cuánto era la impunidad de El Salvador antes? 92% de los asesinatos quedaban en la impunidad. Y solo el 8% iban a proceso. Y de ese proceso de ese 8%, solo un 2% llegaban a condena. Nadie cuestiona, así es, nadie cuestiona el éxito del plan de lucha contra la violencia. Lo que se cuestiona es... Lo que se cuestiona es... Era un fenómeno bien propio de nosotros que necesito explicarlo. Para entrar a las maras necesitabas matar a alguien. Por eso, pero estamos pasando... Por eso es que tuvimos 120.000 homicidios y por eso es que teníamos entre 70 y 90.000 mareros. O sea, y eso es innegable y las estadísticas están allí, pero hoy en día los números que ustedes pueden presentar a muchos nos puede generar evidentemente cierta desconfianza porque tienen un manejo absoluto, casi, con los cambios que han hecho en el Poder Judicial, teniendo mayoría representativa en el Congreso. Usted es diputado, con un presidente que pretende seguir gobernando como Bukele. Es decir, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Todo el poder lo tiene Bukele y compañía. Pero lo decide la gente. La gente ha decidido. O sea, ¿tú crees que Bukele automáticamente va a ser presidente? Bukele va a ir a una reelección. Bukele va a ir a una reelección. Y si los salvadoreños quieren, va a seguir. Es más, te aseguro que estuviera en la papeleta de tu país y allá los peruanos lo escogen. En primera vuelta ganan Nayib Bukele en tu país, pero eso no es pecado de él, es decisión de la gente. No, no hablemos de pecados, porque eso es, no hablemos de pecados porque eso es, digamos, muy abstracto. Hablemos de situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Y usted habla acerca de lo que pasaba antes en El Salvador y que ahora ya no es, por suerte, una realidad. Ya no te matan en la calle como sucedía antes, ya no vienen estos grupos, los Mara Salvatrucha, y realmente cometen delitos indescriptibles, realmente por el nivel de violencia con la que proceden y actúan estos zampones. Eso es algo, repito, en lo que no vamos a discutir. No vale la pena. Yo estoy hablando de la justicia, yo estoy hablando de los derechos humanos, yo estoy hablando de la presunción de inocencia, yo estoy hablando del debido proceso. Humanos, pero ¿por qué suponer que los derechos humanos solo lo tienen los criminales? No. Así, es lo que pasa en tu país, que se dan en teorías así, que los derechos humanos solo son para el criminal. Los derechos humanos, los primeros derechos humanos los tienen los buenos peruanos, los que salen a trabajar, los que se parten. Totalmente de acuerdo, pero repito, hay 5.000 detenciones, o denuncias por lo menos de detenciones arbitrarias. Entonces estamos hablando de gente de que usted habla, de las que usted manifiesta, los trabajadores, el paradero, la señora de aquí, la señora de allá, su mamá, mi mamá, que mañana se van en la cárcel porque se equivocaron en un operativo y como no hay debido proceso... ¿Quién ha dicho que son arbitrarios? Hay 5.000 denuncias. No, ¿quién ha dicho que son arbitrarios? Las personas que lo han denunciado, más de 5.000. Yo puedo ir a denunciar que soy rico y no por eso significa que soy millonario. ¿Por qué cree usted, señor aquí Guevara? El sistema judicial es el que determina, creo que es un ¿Por qué cree usted que hasta Estados Unidos, hasta Biden lo ha
digamos, criticado a Bukele y a su plan, a todos ustedes, por lo tanto, porque ustedes es alguien muy cercano a Bukele. Bueno, incluso a mí me han sancionado a Estados Unidos. Sí, le han quitado la visa, a su familia también, lo sé. Y a toda mi familia, sí. Bueno, miren lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién es el país que no tiene controlada su seguridad? Son ellos. A ellos no les convenía que nosotros no fuera bien. Y porque todo el mundo ahora señala, y si se puede en El Salvador, ¿por qué no se puede en Perú? ¿Por qué no se puede en Ecuador? Bueno. Estados Unidos cometió un gravísimo error al no ayudarnos. Y ahora está tratando de reponer. Si te fijas, han habido visitas de embajadores, lo recibió el Departamento de Estado. Están tratando de componer el error que hicieron. A ver, personalmente yo no creo en los gobiernos autoritarios, yo no creo en nada que vaya contra la justicia y el respeto a los derechos humanos. Pero yo le agradezco muchísimo esta entrevista porque hablar del plan Bukele es algo que nos corresponde. Además, felicito el hecho y aplaudo y me alegra mucho que El Salvador haya bajado de una manera contundente el nivel de criminalidad. Pero no puedo felicitar, y es mi postura, de ninguna manera el no respetar lo que manda una constitución y los principales derechos, aquellos fundamentales de cualquier ser humano, porque ahora todo puede ser visto muy lindo, pero más adelante podemos ver las consecuencias de aquello que no se vio, no se observó, no se analizó desde su verdadera perspectiva. Le agradezco muchísimo, Cristian Guevara, por esta entrevista y un abrazo a todo el pueblo salvadoreño. Gracias, muchísimas gracias. A ver, hablábamos de personas que no han respetado las libertades, el Estado de Derecho, la democracia, y uno de ellos en nuestro país, el último dictador que tuvimos, fue Alberto Fujimori, porque Pedro Castillo quiso ser dictador y ni siquiera eso le salió bien, pero dio un golpe de Estado. Quiso hacer exactamente lo mismo que Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, pero los fujimoristas se han encargado, miren lo que tengo en mis manos, de crear un libro, redactarlo para adoctrinar a los niños, para hacerles creer que no hubo golpe de Estado. Y hablan mentira tras mentira, con plata nuestra, porque esto ha sido publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú. Y este librito cuesta 18 soles. Es un escándalo, porque además tienen otras ediciones como Albertino y sus anécdotas y sus experiencias. Y Albertino sería, obviamente, un niño cuyo personaje está basado en la imagen y semejanza de Alberto Fujimori. Regresamos con esto, lo hemos comprado, nosotros nos ha costado, a pesar de que con nuestra plata se ha editado, lo hemos tenido que comprar. Y aquí está el recibo incluso, a nombre de Carlos Viguria. Regresamos con eso, no se lo pierdan. A fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país, el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992. ¿Golpe de Estado? ¿En qué momento dicen en este cómic? En esta historieta creada para niños, para adoctrinar niños desde Fuerza Popular con plata del Congreso, porque aquí sale Fondo Editorial del Congreso del Perú y cuesta 18 soles, de hecho lo hemos comprado. ¿Les parece bien? Vean el reportaje de Carlos Viguria. Enaltecer a Alberto Fujimori y su golpe de Estado que cerró el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Cómic, la Constitución Política del Perú para Escolares, presenta hechos inexactos sobre el gobierno de Fujimori en los años 90. Y está a la venta a 18 soles en el Fondo Editorial del Parlamento. La historieta glorifica el autogolpe que disolvió el Congreso, eliminó el Senado y con que Fujimori pudo controlar todos los poderes del Estado. En las viñetas se suaviza el autogolpe, no llamándolo como tal, sino tan solo que dejó sin efecto la Constitución de 1979. Asimismo, lo justifica porque permitió devolver la paz y reconstruir la economía. La historieta explica el contexto histórico que Perú vivía antes del golpe, como pobreza, crisis económica, terrorismo, y se incluye equivocadamente a la guerra con el Ecuador, conflicto ocurrido en 1995 y no previo al autogolpe del 10 de abril de 1992. Bueno, eso será materia de que alguien lo reclame y lo corrija, pero en principio no hay censura. 7 capítulos, el cómic explica gran parte de los artículos de la Constitución a través de las aventuras de 7 niños.
Un detalle que llama la atención es que no explica debidamente qué es el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy extinto. No se esfuerza en llamarlo Junta Nacional de Justicia, institución que irrita al fujimorismo. En suma, observamos que el fondo editorial habría sido usado por el fujimorismo para dejar bien al golpista y a su partido. Pero para ellos no hay nada de malo. Yo creo que las congresistas que han señalado eso necesitan pasar un curso de lectura y de comprensión de lectura, porque eso no dice el texto. El texto lo que hace es explicarle la Constitución a los niños, es un muy buen texto y no sé qué cosa han leído. Y aunque otros fujimoristas evitaron declarar, otros parlamentarios cuestionaron estas publicaciones con claros fines políticos. Esta es solo la primera parte del reportaje, que es una vergüenza realmente que estén haciendo esto. Hay una frase que es muy cierta: la verdad te hace libre. Y no podemos mentir a los niños, no podemos adoctrinarlos, no podemos contarles una historia que no sucedió simplemente porque quieres, obviamente, limpiar un pasado que no te conviene, más aún cuando hay una fuerza política detrás y más aún cuando hay una persona que quiere seguir siendo candidata a la presidencia de la República. La segunda parte tiene que ver con estos libros que están vinculados también a Alberto Fujimori de una u otra manera. Pero eso mañana, se me acabó el tiempo. Nos reencontramos. Gracias por elegirnos. Cuídense mucho. Chao.